Aleluya. Seguimos en la tarea. Seguimos acompañados del Espíritu Santo, ministrando esta escuela profética. Sé que hay hambre de más. Yo tengo hambre de más. Y sé que el Espíritu Santo tiene mucho que decirnos, mucho que impartirnos para la gloria de su nombre. Así que seguimos con el tema sobre la voz de Dios. Hablaremos también acerca del profeta, cómo transicionar, cómo vivir en el Espíritu. Señor, ayúdanos, Padre, para que sea el rema del Espíritu, conectando a tu iglesia con este nuevo tiempo, llevándonos a profundidades, a entendimientos en el Espíritu, para que crezcamos y desarrollemos cada uno de acuerdo al tiempo y al llamado nuestro propósito. Gracias, Señor. Recibe toda la gloria en el nombre de Jesús. Quiero hablar rápidamente sobre la voz de Dios y la voz de la carne. Son dos esquinas diferentes, dos lugares diferentes. Aquí hay dos dimensiones. Una, la voz de Dios, y otra, la voz de la carne. Hablando de la voz de la carne, esta habla desde un altar fragmentado. Escuche, fragmentado. Desde un altar quebrado. Desde un alma fragmentada. Desde las heridas del pasado. Desde las heridas que han sido traídas aún generacionalmente por la genética, pero también de cosas que se han ido manifestando a la medida que crecemos en este caminar de la vida. Heridas del pasado. Cuando el altar está fragmentado, hay una voz que trae o atrae ruina, fracaso, odio, envidia, tristeza, trae división. Escucha, amado. Pero cuando empezamos a ser restituidos en la voz del Espíritu, esta voz nos va conectando con la identidad de hijo. Esto es poderoso entender. Somos hijos y tenemos una herencia eterna. Y hablando de la voz de Dios, del ser sensibles al Espíritu, del caminar en el Espíritu, del ser prontos para obedecer, recuerdo que el Padre me dio una orden de enviar un audio corto. Eso lo hice en el día de ayer. Envié un audio. Este audio lo envié para, escuche, testimonio de lo que el Señor está manifestando en la tierra. Y lo voy a decir para confirmar esta palabra que estamos dando. Entonces el Señor me dice que haría milagros económicos, que convocara, oído, a personas que han sido alineadas, que tienen este sentir, este llamado, este propósito de sembrar financieramente para este ministerio que les habla. Hablé una corta enseñanza de unos 10 minutos. Hablé de la viuda de Sarepta, del profeta Elías, y de cómo el Espíritu Santo me había comisionado para hacer una tarea por ciudades en mi país, y que asimismo Dios estaba llamando a un pueblo a honrar este ministerio, a sembrar en esta visión, porque Dios iba a hacer cosas nuevas. Lo tremendo es que una hora, creo, después de que envío este mensaje, me envían un escrito desde México. Una sierva de Dios me escribe y dice que ella, preciso en ese mismo día, o sea ayer, que envío este mensaje, ella en la mañana tiene un sueño conmigo
donde me ve repartiendo unas cajas, a través de unas cajas nuevas, azules, regalos para las iglesias, donde la gente se llenaba de regocijo. Entonces yo entendí el mensaje, lo entiendo, claro, confirmación de lo que el Señor me hablaba. Y ella dice que se conecta con la palabra, que habla de la multiplicación, del poder multiplicador del Espíritu Santo, y que Dios ya le había dado un propósito de enviar una siembra a este ministerio. Esto es tremendo, porque estamos hablando de que Dios me da un día, me da una palabra, y en ese mismo día Dios está ya dando un sueño a alguien para certificar la palabra. Oído, esto es poderoso, porque de esto se trata el mensaje del Espíritu. El mensaje del Espíritu viene para confirmar lo que viene del Espíritu. Así que hoy vamos a seguir trasegando por este mensaje. Vamos a mirar por qué se profetiza en la carne. Vamos a mirar por qué necesitamos transicionar espiritualmente. Cómo crecer en esa voz, cómo crecer en madurez espiritual. Dice la palabra en el libro de 1 de Samuel capítulo 3, verso 3 al 10. Dice de la siguiente manera: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, oído, que habla de la presencia. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, aquí el Señor me revelaba algo. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido a una Jehová. Oíd esta palabra. Y Samuel no había conocido a una Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Oído, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Aquí hay todo un panorama para analizar. Aquí hay todo una dimensión espiritual para ver. Aquí el Señor nos está por enseñar cosas muy poderosas que tienen que ver con transicionar en el espíritu, con ser, escuchen, llevados a una dimensión mayor en el entendimiento de lo que Dios es, de conocer a Dios, de oír a Dios y de manifestarlo para su gloria. Dice que la lámpara estaba apagándose. Antes de que se apagara la lámpara, Dios habla con el profeta Samuel. En este caso, la lámpara se refiere al Espíritu de Dios y a la iglesia. Oído, esta lámpara hoy la vamos a mirar desde la revelación profética, se refiere al Espíritu de Dios y también a la iglesia. Escucha, amado, hay crisis de identidad en nuestros días. Hay mucha confusión, apostasía. Hoy más que nunca necesitamos la voz de Dios. Aleluya. Porque hay mucho ruido, y el ruido de esta generación está opacando la vida espiritual. Está desconectando el fuego verdadero del Señor. Hoy se está presentando mucho fuego extraño. Un fuego que está llamado a arder constantemente en nuestro ser, que es el altar, el lugar de Dios. Somos el tabernáculo de Dios. Somos el templo del Señor, para gloria de su nombre. Hablando de la voz de Dios puede ser confundida con la voz humana. Samuel no identificaba a Dios y creía que era el sacerdote Elí quien le estaba llamando. Samuel necesitaba tener una circuncisión en sus sentidos espirituales para que pudiera empezar a entender y a discernir la voz del Señor.
Esto es muy interesante entenderlo y verlo por el Espíritu. Nosotros tenemos sentidos espirituales, oídos espirituales, olfatos espirituales, vista espiritual. Nosotros somos un ser espiritual con sentidos espirituales. Hablando de la lámpara, cada lámpara era sostenida por el aceite que contenía. Y la lámpara bíblicamente es el espíritu del hombre. Así que el espíritu del hombre solo puede mantenerse manifestando la luz de la verdad a través del aceite, que representa a la persona maravillosa del Espíritu Santo. ¿Cómo se mantiene este aceite? En intimidad con el Espíritu. Una de las cosas que tengo que decir es que no puede haber un nivel de avance, un nivel de rompimiento, de aceleramiento, de productividad, de fructificación, de manifestación del poder de Dios, sin que nosotros tengamos un nivel de intimidad con el Espíritu, un nivel de comunión con Dios. Hoy en día a muchos les está ganando el tiempo, los afanes de este tiempo, y necesitamos volver a reconstruir o volver a levantar ese altar que está caído, el altar de la intimidad, de la comunión con el Señor. No hay otra forma, no hay otra manera de crecer en el Espíritu sin estar edificando día a día un altar para la gloria de Dios. Cuando hablamos de voces, sabemos que podemos escuchar tres voces. Una es la voz humana, otra es la voz del Espíritu Santo, y la tercera voz que también habla es la voz del diablo. Necesitamos discernir, necesitamos entender cómo funcionan estas voces. La voz del diablo siempre hablará en contra de la palabra, traerá incredulidad. La voz del Espíritu siempre hablará fe y nos llevará o nos desafiará a niveles de conquista conforme la palabra. Estoy hablándolo rápidamente. Escucha, amado, en los tiempos de Samuel escaseaba la voz de Dios, dice la Escritura. No, había poca visión, o sea, estaba escaseando la palabra y la visión, la revelación. Se necesitaba a alguien que se dejara dimensionar en el Espíritu para hacer la voz de Dios. Y es que si hablamos de administración en el reino o en las cosas del Espíritu, hay un nivel de administración y es delante de los hombres. La Biblia dice que Samuel ministraba en la presencia del sacerdote Elí. Oído, este es un nivel cuando comenzamos a caminar hacia el propósito de Dios. Pero el nivel al cual el Señor nos está llamando y necesita esta generación es un nivel de administración en la presencia del Señor, de conocimiento del Señor, de una vida, escuche bien, experiencial en Dios, donde podamos no solamente participar en un servicio, sino ministrar con entendimiento de que a Dios servimos y por Dios nos movemos, con la guianza, con la dirección del Espíritu y con la madurez en el servicio para dar testimonio del Señor Jesucristo. Qué tremendo es esto que acabo de decir. Necesitamos aprender cada día a discernir la voz del Espíritu, a entender también la voz humana y a discernir la voz del enemigo, para que no caigamos en confusión ni caminemos fuera del orden espiritual en el que debemos caminar. Ahora, dentro de todo este proceso, hablemos del poder de la transición. Vamos a mirar a un profeta, el profeta Samuel, y vamos a hablar del poder de la transición. Y ese poder de la transición es el que nos lleva a la madurez en el ejercicio del don, en el ejercicio del ministerio y del llamado que tenemos. La Biblia dice en primera de Samuel 16:1, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo, oído? ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Aquí hay algo tremendo, algo que yo llamo ligaduras almáticas. Saúl
Samuel se había quedado ligado al rey Saúl almáticamente en sus emociones. Estaba llorando al rey que Dios había desechado. Y Dios le amonesta, le confronta, le hace levantarse de su estado anímico, de su estado almático. Y empieza Dios a traer un rompimiento en la parte almática del profeta y a elevar su espíritu. Así es como funciona el crecimiento espiritual. Voy a tratar de enseñar esto. Y le dice, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Mire lo que dice 1 Samuel 16:1. Dios cómo transiciona nuestras vidas. Ahora, si usted mira todo este pasaje, va a encontrar en un momento a Samuel profetizando desde su humanidad, desde su parte humana, desde su carne. Dice que en este proceso, cuando Samuel se encuentra con Eliab, el hermano mayor de David, dice, de cierto ante Jehová estás ungido. Ahí estaba el hombre profetizando en la carne. Puede ser que no lo dijo o lo declaró, porque la Biblia no lo registra bien, pero lo que sí sabemos es que dentro del panorama de la visión, escuche esta palabra, visión del profeta Samuel, tenía que haber un rompimiento, porque cuando él ve a Eliab, el hermano mayor de David, lo identifica enseguida con Saúl, porque él mira la estatura. Dios le dice, no mire la estatura ni su parecer, porque yo no miro lo que mira el hombre. Ahora, si nosotros vamos a la historia, miramos al rey Saúl, encontramos que de los hombros para arriba, él era más grande en medio de todo el pueblo. Había algo que necesitaba ser desconectado emocionalmente en el profeta Samuel, para que transicionara al nuevo nivel del espíritu. Así es como funciona Dios y como crecemos en el espíritu, como empezamos a trasegar en el espíritu, como somos reformados, como crecemos y también como desarrollamos una vida más conectada con la voz de Dios y también como aprendemos a madurar. Y esto es un rompimiento, esto es un nivel de circuncisión en nuestro corazón. Un día Dios le dice a un patriarca, le dice, sepárate de tu sobrino, de Lot. Sabemos que estamos hablando de Abraham. Y era necesario que hubiera un rompimiento para que el patriarca pudiera visionar la tierra, Canaán, y Dios reafirmara su promesa. Vemos un día a dos profetas muy unidos, Elías y Eliseo. Dios tuvo que pasar un carro de fuego en medio de los dos. ¿Para qué? Para romper, escuche, esa alianza humana y para traer una dimensión en el profeta Elías y levantarlo, y para desatar una doble porción en Eliseo. Esto es poderoso, esto es manjar, hermano, esto es una palabra sabrosa que tiene nutrientes en el espíritu, que edifica, que forma, que nos da a nosotros esencia. Todo esto el Señor me lo ha venido enseñando a través de los años, y aquí vemos por qué se profetiza en la carne. Porque muchas veces identificamos a alguien o una situación de acuerdo a una experiencia. Escuche, la vida espiritual no se puede manejar por una experiencia. Dios es un Dios de reformas, que le da cada vez una forma diferente a su propósito. Entonces no podemos vivir desde una experiencia y ministrar desde una experiencia. La experiencia es buena, pero es para tener confianza en el propósito de Dios. Pero el nivel en el cual debemos crecer para dimensionar lo profético es la fe. La fe, ¿por qué? Porque siempre va a haber un propósito que va a depender de nuestra fe. Dios nos va a desafiar a tiempos de fe cuando vamos a dar pasos al vacío. En esas dimensiones Dios va a mostrarnos cosas nuevas. Cada vez que pienso que algo sé de Dios, Dios viene con algo fresco, con algo nuevo. Entonces he aprendido algo que yo llamo ser firme en nuestra convicción en Dios, pero flexible, escuche, para recibir lo nuevo en el Espíritu. Y si usted mira quién fue el escogido después de Saúl, va a encontrar que habla de un gobierno, de un reino. David representa el reino, David representa el gobierno también de Dios en la tierra.
David representa la adoración. David representa lo profético. David representa, escuche, los niveles de circuncisión. Aquí hay mucho que decir, pero no voy a entrar en ese tema. Lo que quiero que entendamos es esto, que cuando Dios quiere dimensionarnos a otro nivel, lo primero es que Dios trata la parte almática. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Escuche, Saúl es prototipo de la carne, habiéndolo yo desechado. Muchos no pueden alcanzar altos niveles en el espíritu porque tienen apegos emocionales a cosas y a personas en la tierra. Dependiendo de nuestro rompimiento, de nuestra circuncisión, de nuestra separación, escuche, esto es interno, esto es adentro. Así será nuestra conexión con el Espíritu, nuestro andar con el Espíritu y nuestro discernir en el Espíritu y aún la voz de Dios, los niveles donde Dios nos va a hablar. Porque la voz de Dios, escuche, es la que también empieza a reformarnos en medio de ese proceso para formar el carácter adecuado para lo que el Señor nos tiene más adelante. Dios necesitaba formar el carácter en el profeta, darle madurez para que él prosiguiera en ese llamado que tenía. Y nosotros debemos entender algo aquí. Nosotros somos lo que oímos. Escuche esto, somos lo que oímos. Nosotros nos convertiremos en lo que oímos y también en lo que seguimos. Esto es poderoso. Lo que tú oyes y sigue, eso va a decir quién eres tú. A la fuente que tú te conectes va a decir hasta dónde vas a llegar. La revelación que tú tienes va a decir qué manifestación vas a tener. Como dice un dicho, al árbol que tú te acobijes será la sombra que te cubre. Por eso es tan importante tener una sensibilidad en el espíritu y saber qué es lo que debemos oír y qué es lo que no debemos oír. Porque de acuerdo a lo que oímos, eso es lo que vamos a seguir, en lo que vamos a creer y por donde nosotros nos vamos a mover. Por eso hay diferentes posiciones hoy en día en cuanto a la fe, porque hay algunos que están escuchando espíritus de error, otros la religiosidad de este tiempo, pero cuando caminamos en el espíritu, entonces vamos en un proceso continuo. La Biblia dice que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amado, esto es tremendo lo que le estoy diciendo. Eliab representa un tiempo de transición. Eliab representa un tiempo de rompimiento. Eliab representa un tiempo de transferencia espiritual, de cambio aún en nuestro discernimiento espiritual. Eliab representa un antes para llegar a un después. Y David, el lugar de nuestra promoción, de nuestro propósito, el lugar, escuche, de nuestra circuncisión. Alabado sea el Señor. Esto está muy bueno, muy bueno. Un profeta, amados, como todo ministerio, necesita un nivel de rompimiento, de separación. También esto hace que se crea una dependencia mayor del cielo. Y esto para ministrar en el Espíritu. Si Samuel continúa en esa situación, Samuel no iba a seguir ministrando en el Espíritu. Samuel en este pasaje nos revela la obra del Espíritu Santo y los tiempos de transición espiritual. Qué tremendo. Encontramos desde el comienzo de muy temprana edad en Samuel cómo Dios empieza a procesarlo. Primero trata internamente profundo con él, le hace saber su voz y luego de una u otra manera lo separa de Elí, porque tenía que levantarse ese nuevo sacerdocio profético que representa a Samuel. Y ese es el sacerdocio que Dios está buscando en este tiempo, un sacerdocio profético, un sacerdocio que oiga a Dios, un sacerdocio que trascienda dentro del llamado y que muestre la autoridad y el gobierno del cielo para esta generación. Sabe que Elí había perdido esa autoridad con sus hijos, lo sabemos por la palabra. Ahora quiero decir también esto, no todo el que profetiza es profeta, hay un don de profecía. Un profeta se conoce por algunas características. Voy a nombrar unas, porque pueden haber muchas más. Pero quiero decirle que un profeta primero, Dios es quien directamente lo forma.
Dios interviene de una manera muy directa en la formación de sus profetas. Oído a esto. Segundo, un profeta tiene un celo por la casa del Señor. Él es celoso por la casa del Señor, por su iglesia. Cela la integridad y la santidad del pueblo. Tercero, le siguen las señales. Un profeta tiene señales sobrenaturales. Aún se mueve de una manera operacional en cuanto a los dones de revelación, como el discernimiento, la palabra de ciencia. Fluye de una manera alta en esos niveles. Cuarto, un profeta imparte una palabra desde una autoridad genuina. Es formado en la palabra, es capacitado en la palabra y es enviado en la palabra a hablar. Quinto, hay, ya lo he hecho, dones de revelación que lo representa. Sexto, vive en el secreto. Es un hombre que mantiene más en el secreto que con la gente. Mantiene más resguardado que afuera, porque ese es un estilo de vida de los profetas. Viven en el secreto. Séptimo, es guiado y dirigido por el Espíritu. Estoy hablando de profetas que están transicionando, estoy hablando de profetas que se han dejado procesar, que son maduros, estoy hablando de profetas que están siendo enviados y profetas que han estado en la escuela y siguen en la escuela del Espíritu. También el profeta es un guerrero de alto nivel. Escuche, el profeta tiene una pasión por adorar. Por eso uno encuentra que un profeta no ministra fuera de la adoración, casi siempre está conectado con la adoración, discierne el nivel de la adoración, se mueve dentro de este ámbito. Un profeta tiene esa capacidad de enseñar lo profético. Qué tremendo es esto, lo profético. Entonces, hablando una vez más de Samuel. Samuel necesitaba circuncidarse. Lo primero que el Señor le dice es: ¿qué haces aquí llorando? ¿Sabe por qué? Porque Dios ya no estaba con Saúl. Dios no estaba con Saúl. Su corazón estaba ahora con David. Dios ya no estaba en un territorio, estaba en otro. Pero Samuel estaba fuera de cobertura. Escuche lo que le acabo de soltar. Cuando andamos en la carne, andamos fuera de cobertura. Y Dios necesitaba realinearlo para ponerlo bajo su cobertura. Ahora, lo segundo es que él necesitaba volver a oír la voz de la amonestación, de la directriz, escuche, y del propósito. Porque siempre va a haber un propósito que antecede a la nueva dimensión de manifestación en el reino. Y entonces el Señor le habla, el Señor le indica qué hacer, lo envía a la casa de Elí y allí el Señor le comisiona para ungir a David. Le dice: levántate, o sea, cambia tu posición en la que estás, despiértate nuevamente en el Espíritu, toma tu cuerno, llénalo de aceite, escuche, símbolo del ministerio y de la unción fresca para impartir lo nuevo del reino, y lo envía. En el camino Dios lo hace trascender, porque le enseña a no quedarse en un estado. ¿Sabe cuál es el problema de muchos hoy en día, ministerialmente hablando? Que nos quedamos en un molde. No hemos aprendido algo que necesitamos en el reino, y es a transicionar. La Biblia dice que Dios muda los tiempos y las edades, quita reyes y coloca reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Esto está en Daniel 2:21. Dios transiciona. Dios es un Dios de reformas, de cambios. A veces nos quedamos con la misma nivel de música o adoración o alabanza, con el mismo formato que hemos tenido, que tal vez funcionó en un tiempo, pero que ahora no funciona. Escuche, Dios es un Dios que transiciona los tiempos. Así como vemos cómo se ha modernizado todo y cómo la tecnología ha avanzado y cómo todo lo profético se está cumpliendo, necesitamos tener sentidos espirituales abiertos, aprender a ser reformados, a volver a ser enseñados y a dimensionarnos en el camino profético para esta hora. ¿Por qué? Porque de eso depende que conozcamos a profundidad el tiempo, nuestro llamado, que sigamos andando y viviendo por el Espíritu y que la voz de Dios esté alineada con nosotros. ¿Qué haces aquí? Dios le dijo a un profeta. ¿Qué haces aquí?
¿qué haces aquí? Dios le está diciendo al profeta Elías, Elías, ¿qué haces aquí? Y creo que a una generación le está diciendo Dios, ¿qué haces aquí? Yo ya me mudé, tú estás sin propósito, fuera de mi cobertura, de mi plan. Cuando la nube se movía, dice la Escritura, hablando de Israel, el pueblo se movía. Cuando la nube paraba, ellos se paraban. La nube se empezaba a mover y ellos tenían que recoger las tiendas y caminar. Eso habla de voluntad, eso habla de cobertura, eso habla de propósito, eso habla de provisión, eso habla de manifestación, eso habla de seguridad. Un pueblo en un desierto sin esa nube se muere, y sin esa columna de fuego de noche pues perece por la alta temperatura, el frío y el calor. Escucha más. Cuando Dios le habla al profeta que qué haces aquí, el Señor empieza a transicionarlo para lo que hacía falta de su ministerio. Habló de Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías empieza a decir, Señor, he tenido un vivo celo por tu pueblo, han matado a todos tus profetas, yo soy el único que estoy aquí, el único que estoy haciéndole frente a esto. Lo que no se esperaba Elías era que el Señor le iba a decir que él tenía 7,000 que no habían doblado rodillas ante Baal. Pero usted encuentra una manifestación aún dentro de esa cueva cuando Dios le habla a Elías. Fuertes, un viento tempestuoso que rompía las peñas, un fuego, un terremoto. Y Dios pasaba, pero no estaba. Esto de que pasaba y no estaba tiene que ver con un nuevo nivel de comprensión en el espíritu para el profeta, hasta que llegó el silbido apacible. Esto habla de una manifestación de lo que Dios es, de su gloria. Este es otro mensaje que podemos estar hablando, lo que es la gloria, lo que significa la gloria y cuál es el propósito y lo que Dios ha establecido para este tiempo en cuanto a la gloria. Pero termino diciéndoles, amados hermanos, que el Señor nos está llamando a una circuncisión profunda, a entender los cambios. Escucha, amado, no podemos esperar en el arroyo a los cuervos que sigan trayendo el pan y que sigan trayendo la carne cuando está seco el arroyo. Tenemos que estar listos para la próxima palabra. Y ya no va a ser un arroyo, va a ser una viuda. Y va a ser una palabra que nos va a seguir sosteniendo. O sea, hablo en un sentido de entender la posición, de entender el tiempo, de entender las dimensiones del tiempo y de caminar bajo esos niveles del tiempo, porque esto nos va a asegurar que sigamos avanzando, viendo una gloria nueva. Elías pudo ver cuervos, traer comida, un milagro glorioso, pero él llegó al nivel donde vio a una viuda, sostenerlo por medio de una palabra que Dios le dio. O sea que hay niveles de operación, hay niveles de propósito y hay atmósferas, escucha, amado, de circuncisión. Él tuvo que estar hasta que el arroyo se secó y luego fue donde la viuda. Así transicionamos nosotros, hermano, y empezamos a ver un Dios que va dando forma al propósito, va dimensionando el poder y la autoridad y el gobierno del reino en nosotros, y que nos va llevando a ser, escucha, instrumentos que facilitamos a través de nuestra circuncisión la manifestación de Dios de acuerdo a su voluntad para una generación. Continuaremos con los mensajes que el Señor nos dé de aquí en adelante, trayendo esta enseñanza profética. Le invito a que ore en el Espíritu, que clame en el Espíritu, que le diga al Espíritu de Dios que le circuncide cada día más, que nos enseñe y nos capacite para entender todo lo que necesitamos entender en esta hora, porque de eso depende la vida de nuestro llamado y aún todo lo que el Señor ha querido manifestar como su provisión a favor nuestro en nuestros días. Bendiciones.